Hola, ¿cómo están amigos? Seguimos transmitiendo estos videos. Hay mucha gente que me ha dicho, oiga, ya la gente no le diga, pues cada quien es responsable de sus actos y de sus hechos. Pero a mí me da tristeza porque a veces la gente no es consciente de lo que hace, de lo que vive, de lo que enseña, de lo que aprende. Y para eso estamos nosotros. Además, los que hemos leído la Biblia, tenemos una sentencia en Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 4, verso 17, Ezequiel capítulo 3, verso 17 y 18. Hay una sentencia para todo aquel que conoce el bien, que sabe del bien y no lo transmite. Hay una sentencia, hay un enojo de parte de Dios. Por eso es que es importante que nosotros seamos responsables cuando transmitimos un mensaje. Pero bueno, el título de este mensaje es El purgatorio, un engaño totalmente romano. Es un engaño, no existe el purgatorio. La Iglesia Católica Apostólica Romana ha hecho una herejía, ha hecho una transgiversación de la palabra y lo han tomado de Mateo capítulo 5, que es el único capítulo y versículo en toda la Biblia que habla de esto, aunque han citado algunas partes de Corintios, pero tampoco tiene nada que ver. Dice la Biblia, este texto descontextualizado totalmente, que dice en el verso 22 del capítulo 5, dice: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, es un enojo contra el hermano. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, hay personas que van a la iglesia, ofrendan, diezman, los que diezman, dan sus primicias, pero ya lo hacen como un rito, ya no lo hacen realmente con la plena devoción, amor, santidad. Tienen pleitos con todo el mundo, están enojados con su familia, están enojados en su casa y se presentan a la iglesia con una imagen de que no pasa nada. Pasan a dejar su ofrenda sin cargo de conciencia. A eso se refiere este texto bíblico. No se refiere al purgatorio. Se refiere a que en la vida, cuando nosotros ofrendamos, tenemos que estar en paz con todos, con todos. Ahora, que tenemos diferencias eclesiásticas o espiritualmente hablando doctrinales, bueno, puede ser unas diferencias, pero no debe de haber odio, no debe de haber enojo, no debe de haber ira, no debe de haber maldicencias, no debe de haber de alguna manera ofensas y mucho menos discriminación. Se tiene que hablar la palabra. En este caso nosotros hablamos la palabra muy fuerte, pero no significa que odiemos a las personas o a los que aprendieron o a los que enseñan las falsas doctrinas. Por eso nosotros tenemos que explicar con capítulo y versículo y darlo a entender como la Biblia dice, no como yo lo pienso, no como yo lo creo, porque aquí dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga todo esto quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, hay una sentencia donde Dios no quiere que estemos peleando, pero eso no tiene nada que ver con el purgatorio. Por eso usted dirá, bueno, habló del purgatorio y no explica del purgatorio. Este texto bíblico es el que se mal ha utilizado para creer que existe el purgatorio, que hay un lugar de limpieza, que hay un lugar de blancura o de purificación. Por eso se llama purgatorio, porque la gente dice que ahí se van a blanquear como la blanca nieve, y eso echa a perder el sacrificio de Cristo. Puede ser hasta una blasfemia que digamos que tenemos que pasar por el purgatorio, porque entonces nosotros automáticamente, con ese pensamiento, nosotros con esa actitud y con esa expresión damos a entender, mis hermanos, que la sangre de Cristo no es suficiente para el perdón de pecados, que la sangre de Cristo no es suficiente y no nos limpia, no nos cubre, no nos hace aceptos, no nos redime del pecado, que no hay perdón del pecado, que no alcanza la sangre de Cristo para ser santificados delante de Dios. Eso decimos nosotros cada vez que hablamos de que hay un purgatorio. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque aquí está hablando de que si tú tienes un pleito con tu hermano,
primero arréglate con él antes de entregar tu ofrenda, que lo dice el capítulo 5, verso 23, ¿sí? Ve y arréglate con él. Pero eso de que tú tengas una enemistad, un pleito con tu hermano, no tiene nada que ver con el purgatorio. Y la iglesia romana ha hecho una doctrina errónea de este texto. Lo ha sacado totalmente de contexto. Y usted puede seguir leyendo en el verso 24, en el verso 25, hasta el 28, hasta el 26, mis hermanos. Y desafortunadamente ha sido un verso mal interpretado. Y he escuchado al curita Luis Toro, que ha hecho una doctrina de un texto fuera de contexto. Y ese es el punto donde tenemos que nosotros advertir a la gente, enseñar a la gente y sobre todo con base bíblica decirle a la gente que el purgatorio no existe. Incluso quiero darles el hecho de que yo hable de la doctrina del purgatorio como una falsa doctrina no significa que sea lo único que existe en la iglesia romana. Hay muchos dogmas de hombres que no son bíblicos, que son incluso de carácter humano, que se llaman dogmas de hombres y que están por eso en el catecismo. Por eso no les gusta mucho hablar del catecismo o que uno los confronte acerca del catecismo, porque alguien que ya leyó la Biblia, cuando lee el catecismo, ve puras aberraciones y no les gusta oír eso, pero nosotros tenemos que hablar la verdad, tenemos que hablar conforme a la Escritura, no conforme a una secta, a un movimiento, a una religión, a un sistema, sino conforme al camino de Dios que a través de Cristo nosotros podemos y tenemos que tomar para llegar al final de la carrera. Tenemos que llegar al final de la carrera, pero no vamos a llegar con engaños, no vamos a llegar a través de la mentira, porque Cristo dijo: conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. ¿Libres de qué? Libres de la condenación eterna, porque la condenación eterna es para todo aquel que engañosamente hizo la voluntad de Dios, porque él piensa que hizo la voluntad de Dios, porque así se lo enseñaron, pero que a raíz de la Escritura o de la Biblia está errado su pensamiento. Otra de las doctrinas falsas, voy a mencionar nada más dos en este video, es la doctrina de la confesión. También se ha hecho un mal uso de la doctrina de la confesión, porque Cristo habló claramente de qué confesión hablaba, y ahora resulta que necesitas confesarte en un lugar, con una persona, decirle tus pecados porque es bíblico, y lo agarran del texto de Lucas capítulo 12, verso 8. Pero cuando Cristo habla de la confesión, no está hablando de ir a un confesionario, está hablando de no avergonzarte de ser cristiano. Está hablando de no avergonzarte de seguir a Cristo, de conocer la doctrina, la enseñanza y transmitir esa palabra como cristiano. La palabra cristiano significa pequeño ungido, porque viene de la palabra Cristo, que es el ungido, y nosotros los que creemos en esa palabra somos pequeños ungidos en Cristo, no iguales a Él. Pero dice la Biblia en el capítulo 12, verso 8, yo les digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, fíjense bien, todo aquel que me confesare delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Por la traducción que es española, el confesare es el que no me negare, el que no me negare, el que no se avergonzare de mí. Eso está diciendo en esta traducción. Dice, el que no se avergonzare de mí, dice, yo no me avergonzaré de él delante de los ángeles. Porque dice en el verso 9, ahí está el contexto del texto. Dice, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Ahí está la palabra de hoy. Mis hermanos, no hago muy largos los videos para que pueda verlos y le quede una humedad de la sana doctrina, porque esta es la sana doctrina, que hablemos lo que la Biblia enseña y no lo que la gente cuenta o la interpretación que manipuladamente hacemos para tener un beneficio de una doctrina que a final de cuentas no es de Dios, pero que la sacamos de la Biblia, así como muchas sectas de la Biblia sacan sus textos. Pero aquí claramente en el verso 9 dice, mas el que me negare delante de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien dice, no, yo no soy cristiano, no, pues yo, pues a veces voy, me llevan
te estás avergonzando porque estás en un lugar, posiblemente con gente que no deberías de estar, tomando en un lugar que no deberías de estar tomando, en una cantina donde alguien te quiere exhibir porque te ha visto con la Biblia y tú ahí niegas, te avergüenzas y dices, no, yo no. A veces me invitaban, pero pues fui una vez por cumplir el capricho de mi tía, de mi tío, de mi mamá, de mi papá, de mi cuñado, de mi hermano. Fui a un casamiento y ahí tú te estás avergonzando del Señor. A eso se refiere este texto, no a que te confieses en un confesionario. Aprende para que no te vean la cara de what. Entonces dice la Biblia, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que diere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Pero bueno, eso es otro tema. Ahí entra otro texto, se contextualiza ya hablando de los pecados. Pero el hecho es que todo esto se ha transgiversado, desafortunadamente, el hecho de que el hombre no se debe de avergonzar de la fe, de la enseñanza, del camino a la vida eterna, no de una religión, porque al final de cuentas la gente piensa que leer la Biblia, el comunicarte con Dios, el tener una relación con Dios es una religión y que todo lo que va vinculado a Dios es sinónimo de religión. Ese es un concepto y precepto diabólico que ha envenenado las mentes. Por eso la gente dice, mira, en política y religión yo no me meto. Es lo que la gente regularmente dice, y lo dice porque lo escucha de otros, porque no está consciente de lo que está hablando, no sabe, no discierne lo que está diciendo, porque la religión y la política, ¿sí?, son sistemas, más la relación con Dios es algo más real que la misma vida, es algo que brilla para la eternidad, que no es algo que se queda en este mundo donde aquí se acabó todo, aquí alabaste a Dios, aquí se terminó todo, vuelves y vas al olvido, queda tu mente en el olvido. No es cierto, no es cierto, porque es el inicio apenas de una eternidad para otra dimensión donde Dios te quiere llevar, pero que hoy debes de conocerla y hoy debes de decidir tú a dónde quieres ir, qué quieres hacer, que tengas la conciencia y la voluntad también de que lo que estás haciendo es por el deseo de tu corazón y porque tú lo decidiste, porque Dios respeta el libre albedrío de la gente y Él dice, yo les pongo, Deuteronomio capítulo 30, verso 9, déjenme leerlo, y ahí voy a cerrar el video, pero es importante que usted vea lo que Dios dice, porque eso es lo que a todos nos importa, ¿sí? En el capítulo 28 de Hebreos, dice que acontecerá que si oyes atentamente la voz de Dios para guardar y poner en práctica todo lo que Él te enseña, ¿sí?, el Señor te va a exaltar sobre todas las naciones y el Señor va a hacer que seas bendito. Entonces es algo que Dios dice, si oyeres, si escuchas, si aplicas, si conoces y vives esto, vivirás estas ordenanzas. En este caso estaba hablando de la ley de Moisés, en este caso lo traspasamos a nuestra era, la era de Cristo. Si creemos en Cristo, si hacemos nuestra conversión a un cristianismo en el cual no hay elementos humanos, sino solamente una vida espiritual que nos espera en el futuro, y en esa vida, mis hermanos, futura, que por eso Cristo vino a anunciar primeramente la vida eterna. No vino a anunciar ni a decirte que en el mundo estaba pasando esto, estaba pasando el otro. Él vino para que tengas vida, Él vino para que conozcas la verdad, para que la verdad te haga libre. ¿De qué? De la condenación eterna. Si alguien habló más extensamente del infierno y de la vida eterna, es Yeshua HaMashiach, es Jesucristo. Él es el camino al Padre, Él es el que nos enseñó la eternidad, Él es el que nos dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Él fue el que dijo, si supieran dónde estuve antes de llegar al mundo, si ustedes vieran lo que yo ya he visto, si ustedes conocieran el don de quién está con ustedes. Es más, nadie ha subido al cielo, pero hay uno que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Eso lo dice Juan capítulo 3:13, Juan 3:36 también nos da una exhortación muy fuerte. Así es que, mis hermanos, yo los invito a que estudien la Biblia, métanse a la presencia de Dios, vivan a través del Espíritu Santo una relación en la cual
haya una intimidad donde usted pueda caminar con la dirección total del Espíritu de Dios en su vida. Así es que, vuelvo a repetirlo, el purgatorio es un engaño romano. No es bíblico en cuanto al purgatorio, sino que se ha descontextualizado. Mateo capítulo 5, verso del 22 al 26. Y desafortunadamente la gente no quiere aprender y hay gente que le gusta vivir en la falsa doctrina porque te da comodidades y puedes pecar a gusto, pero es conciencia de cada quien, mis hermanos. Yo tengo que predicar la Biblia, lo que dice la palabra, lo que enseña la palabra, y si usted no lo quiere hacer y si usted no lo quiere creer, pues ya es su decisión. Pero no va a decir en aquel día: Señor, es que nadie me dijo, nadie me enseñó, me engañaron y yo le creí a tal persona y yo le creí a tal institución. Y el Señor dice: tenías que escudriñar mi palabra, porque lo dice Juan 5:39. Escudriña la Escritura, porque en ellas está la vida eterna. En las Escrituras, no en la iglesia, no en las cuatro paredes, no en el pastor, no en el apostolobo, no en el curita, no. La vida eterna está cuando usted escudriña la Biblia, porque el Espíritu de Dios, que es el que escudriña los corazones y revela su palabra, es el que te va a llevar de gloria en gloria, y a través del Espíritu de Dios es como entrarás al reino de Dios. No por convertirte a una religión, no por cambiarte de religión, porque si te cambias de religión para ser igual, mejor quédate donde estás. Pero yo te invito a que el camino de Dios, así como es de serio, seas serio en tus decisiones y seas responsable, porque la paga del pecado es muerte, así de sencillo. Mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna a través de Jesucristo el Señor. Cuídate mucho, nos vemos en los próximos videos. Hasta la próxima.